En las voces pavorosas, inquieto, narraba un vetusto mamotreto cuando creí escuchar un extraño ruido de repente, como si tocase suavemente a mi puerta. Jóvenes imprudentes son, dije, y nada más. Muy buenas tardes, días o noches. Desde donde sea y a la hora que sea que nos esté escuchando, bienvenido a este especial de La Espiral. Conmigo está Jimena Juárez y Dana Cervantes. Hola, hola. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por escucharnos a otro episodio más y este que es un episodio muy especial porque es nuestro primer especial, precisamente. Mire, la verdad es que estamos comenzando como un programa de podcast y tenemos muchas cosas en mente. Para ello necesitamos a nuestra audiencia, no solamente para aumentar nuestras estadísticas, porque eso es lo de menos, sino para transmitir nuestras ideas y para sentirnos acompañados, para no gritar en el vacío. Así que, de nuevo, muchas gracias por escuchar nuestros podcasts y a los que son nuevos, muchas gracias por elegir este podcast entre todos los que hay. Y pues sí, hoy vamos a hablar de un tema que pues va de acuerdo con las fechas. Mm, Juan, ¿quieres presentarlo? Así es, Jimena, hoy vamos a hablar de las festividades que se celebran del 31 al 2 de noviembre. Y no solamente el Día de Muertos aquí en México, sino el Halloween allá en Estados Unidos y también en partes de aquí de México. Pónganse cómodos y acompáñenos en este podcast. Pues bueno, antes de comenzar ya en materia, me gustaría darles la definición de Día de Muertos según el Gobierno de México, la página del gobierno. Entonces ahí va. El Día de Muertos en la visión indígena implica la historia de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. Entonces, creo que es muy importante, bueno, la frase del texto que dice que la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. Imagínate, ¿no? El propio nombre de la festividad es Día de Muertos y sin embargo los concebimos a esas personas como si todavía estuvieran aquí. Cuando uno va a un panteón, usualmente espera encontrarse una imagen súper, súper lúgubre, eh, tipo los cementerios que nos ha sembrado Hollywood, así, donde todo es gris y está soplando siempre el viento y por alguna razón siempre es otoño en esos lugares. Pero no, aunque sí es otoño y las hojas a veces sí caen. Aquí en los cementerios de México está poblado de colores y de luces y de comida, de olores, Y en todos los años, y toda todos la los época años. del año, no solo en Día de Muertos. En Día de Muertos es más bonito, pero siempre, o sea, si uno va en febrero, hay tantas cosas que pues no es lo que te venden en la televisión. Exacto, y tan solo para poner un ejemplo, aquí en México se relaciona mucho el árbol del ciprés con los panteones. Y el árbol del ciprés es este pino que vemos usualmente en los fraccionamientos. Imagínense, o sea, un árbol que vemos como cotidiano, urbano, está sembrado dentro de los cementerios, de un lugar donde debería haber muerte. Y sin embargo no la hay. Y crecen plantas y el pasto es verde. Vemos que está más o menos cuidado o que hay muchas cosas dentro de los cementerios
que no deberían estar ahí y sin embargo aquí en México existen. En México no se le ve a la muerte como algo a lo que se le debería de temer, o al menos como lo muestra, como es en Halloween, por ejemplo, que pues en Halloween la idea es disfrazarse para así alejar a todos esos fantasmas, espíritus y esas cosas. Y aquí pues no, o sea, precisamente te disfrazas de, de tu persona cuando estás muerto. No sé si me di a entender, pero cuando uno se pinta del Día de Muertos, pues se pinta de calavera. Pero no es una calavera nada más, ¿no? O sea, creo que es una Catrina, un Ujú, Catrín. sí. Entonces, eso todavía se ve más vistoso. ¿Por qué es eso? Los mexicanos creo que le tienen tanto amor o tanta risa a la muerte que hasta pues le hacen burla. Porque si no mal recuerdo, y acá pues está Juan que creo que se sabe mejor la historia, que pues precisamente eso, ¿no? La Catrina fue como una burla a la clase social como privilegiada de un México antiguo. En efecto, cuando Guadalupe Posada crea el grabado de la garbancera, lo hace para burlarse de estas clases sociales altas en México. Y fíjate que es muy gracioso, ¿no? Que en ese tiempo fuera una garbancera, era una persona que se vestía elegante cuando realmente no tenía dinero. Y ahora eh, las Catrinas eh, han, han cambiado esa imagen para que uno se vista de Catrín o le digan Catrina a uno cuando se viste muy bien o se viste muy vistoso. Entonces, creo que, como bien dices, los mexicanos le tenemos tanto amor o tanta risa a la muerte que nos relacionamos con ella de forma íntima. Tan solo basta con ver las calaveritas, ¿no? Las calaveritas literarias. Son estas formas de poesía donde nos burlamos de nosotros a través de que ya estamos muertos o de que nos vamos a morir. La verdad es que es como que muy chistoso e irónico todo esto de la muerte, porque, o sea, el mexicano tiene, dices, le tiene tanto amor, tanta burla a la muerte como en plan de que, ja, XD contigo, pero en el momento en el que se le atora un gargajo o que de repente no se puede mover, o no sé, literal, le están rezando a la Virgen como de, por favor, Virgencita, dame otro día más de vida y te prometo que, o sea, es muy chistoso, se ríen de la muerte, pero al momento en que ya estamos cerca de la muerte, ya nos da muchísimo miedo, nos ponemos a llorar y todo, y nos da pues horrible la pálida, todo esto de lo que es el suponer que nos vamos a morir. Ah, bueno, gracias. Espera, espera, es que estoy pensando en algo. A ver, ustedes, por ejemplo, cómo ven a la muerte? ¿O cómo es su representación de ustedes? Porque, o sea, cada uno tiene una representación diferente. Tal vez para algunos sea su super miedo de que en plan todo el tiempo esté pensando en que una de dos, o se quiere morir, o la otra es de que se puede morir y por eso pues como que está la muerte siempre presente, o que simplemente te da miedo solo cuando te acuerdas de que te puedes morir de algo, o que igual, o puede ser, ¿no? Que también te da igual completamente lo mismo y pues disfrutes y sigas así como pues X, ¿no? De algo me voy a morir, todo muy chido, todo muy cool. ¿Cómo la ven ustedes a la muerte? Pues como algo que tiene que pasar, algo que pues es natural, ¿no? Que quiero que pase, pero no ahora. O sea, yo quiero vivir muchos años. Entonces, digamos, no la veo como algo así a lo que le tenga que temer, pero si puedo evitarla por ahora mejor. Yo, si tuviera que personificarla, no sé si reconoces este personaje del Zelda Majora's Mask, que es un vendedor de máscaras, literalmente. Ujú. Sí, 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 sí. Yo creo que le cambiaré esa imagen por un esqueleto que anda desnudo. No sé por qué la muerte tendría que vestir ropa. Un esqueleto que anda desnudo y que lleva una mochila con un montón de espejos. Entonces,
cuando uno se enfrenta a este vendedor de espejos, pues lo que le muestra son fantasmas. O sea, son reflejos de algo que estuvo ahí en algún momento, pero no está realmente frente a ti. Entonces, yo no sería como que le tuviera miedo, pero también te daría mal rollo, ¿no? Que se te acercara una calaca desnuda y con un espejo. No, ¿y sabes qué pasa? Yo he escuchado mucha gente que piensa o que dice que la ha visto y casi siempre la ven como una mujer joven, no tanto como una calavera o alguien con una túnica negra o algo así, sino como una mujer de unos 20 años, joven, guapa. Entonces, pues, no, que no te causa miedo. Ajá, y es que dentro de este cultivo cultural, donde la- las películas de Hollywood como que han influido mucho en nosotros, vemos precisamente a la muerte como una calaca con túnica negra y una guadaña, pero realmente no. Hay un episodio de Midnight Gospel que el personaje principal entrevista a la muerte precisamente y la muerte le pide que le ponga una imagen acerca de cómo piensa que es. Entonces el personaje la ridiculiza completamente y y uno se siente cuando uno está escuchando el episodio o cuando lo está viendo, no se siente como presionado, se siente más como seguro, calmado, porque no es algo que sea antinatural o que deba de darnos miedo. Es algo que va a pasar y que, como comentábamos en el episodio anterior, es inevitable. Creo que estas visiones acerca de la muerte, de cómo debe lucir y cómo debe actuar, muchas han sido influidas por las películas que hemos visto, la literatura que se ha creado en torno a ella. Todas las manifestaciones culturales se reúnen y aquí en México se distorsionan completamente. O quién sabe, incluso podría ser que nuestra propia manifestación cultural se haya deformado alrededor de todo el mundo. Eso es muy egocentrista de parte de un mexicano, pero podría darse el caso, ¿no? Donde realmente la cultura prima, digamos, haya sido la nuestra, donde la muerte no es algo que se deba temer, y que cuando se dispersa en el mundo, entonces cambia su significado a algo que se le debe temer. Pero no necesariamente, ¿sabes? Porque, o sea, estamos conscientes de que no solamente en esta civilización, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, en aquella en donde el ganador era un honor poder ser un sacrificio. Obviamente para esto iba a morir. Y para él era un honor. O sea, ni siquiera era como que algo divertido, ni algo a lo que le tuviera miedo, sino que era como su mayor logro en la Y vida. para su familia. Pero, exacto, o sea, y también para toda su descendencia y así. Pero no creo que solamente sea aquí. Por ejemplo, también a los dioses egipcios también les gustaba que la gente, como por gusto propio, fuera y dijera, yo quiero hacer un sacrificio y voy a hacer todo lo posible para morir por este Dios. O sea, ya es no solamente pasar de la ridiculización a quitarle el miedo ni nada, sino que es algo ya deseado, algo que tú gustas, que tú estás buscando que pase. Pero pues actualmente, cuando buscas morirte, pues se ve con otro significado, lo cual pues es también un tabú. La muerte también es un tabú. No sé si lo mencionamos en ese episodio, pero es algo de lo que no se habla. O sea, da miedo, les da miedo a algunas personas decir que alguien tiene ganas de matarse, de morirse, porque pues es muy heavy. Entonces, eso también se cataloga como un tabú, pero pues al final de cuentas es como una etapa más en nuestra vida que es como un punto y aparte, no un punto final, un punto y aparte donde seguido de eso, pues, quién sabe qué pasa, quién sabe si regresamos y se acabó ahí todo eso, pero es un punto, es una segunda vida, una segunda oportunidad, ¿no? Porque ustedes, ¿qué piensan que hay después de la muerte? Yo en lo personal siento que reencarnamos. Yo creo en la reencarnación, creo que pasando esta vida voy a tener otra
Y así sucesivamente, y también eso fue lo que pasó en algún momento en mis otras vidas, pero yo sí creo en eso. Siento que también depende de cómo vivamos esta vida, vamos a subir de categoría, por así decirlo, vamos a bajar de categoría en la otra hasta que aprendamos. Y ya va a llegar un punto en el que llegamos a ser la mejor versión de nosotros mismos y ya, o sea, esa fue como la última vida y ya vamos a poder descansar en paz de todo, de todas estas como repeticiones constantes de la vida. Pero, o sea, eso es como mi opinión personal. No sé qué vean ustedes después de la vida, después de ese punto, y aparte, ¿cómo lo ven Yo ustedes? también siento, bueno, he visto muchísimas teorías y ya me he formado un poco la mía. También creo que reencarnamos en otra vida, pero se supone, hay un libro que menciona que tenemos 14 vidas, me parece, 13, y que tu fecha de nacimiento te dice como en cuál vas y todo eso. Bueno, y que ya después de que formaste ya hiciste todas esas vidas, ya como que te quedas en algo, no sé qué es, y ya de ahí pues como que cumples diversas funciones en ese algo. Digamos, como que trabajas ahí arriba. Eso es lo que he leído y me parece interesante. Yo la verdad es que no sabría qué decirles, porque para la mayoría de religiones yo ya estaría en el infierno. Y es algo divertido de imaginarse, pero dejando eso de lado, eh, no sé si cree en la reencarnación, porque la verdad es que no le veo sentido a repetir una vida una y otra vez. Yo me iría más por la teoría de que uno, la materia biológica de uno se acaba completamente y nuestra parte, digamos, lógica o no lógica, sino nuestra propia conciencia se, se imagina a sí misma en una forma diferente y es un sueño constante, como un último sueño, exactamente. Cuando uno se muere, la conciencia busca una forma de conservarse viva y es entonces que se imagina una vida después de la muerte. Pero es que no es como tal repetir la vida, o Ujú. sea, venimos como con diferentes propósitos. Por ejemplo, tal vez, y ya no voy a meter la palabra destino porque ni siquiera es el tema y pues va a ser lo mismo que en el capítulo anterior, pero es eso, venimos como con diferentes metas a esta vida que tal vez no pudimos cumplir, entonces pues se nos va a otorgar como que otra oportunidad en donde poder realizar esa meta que teníamos. Y hasta que la podamos cumplir, hasta que lleguemos a lo más alto de nuestra propia existencia, es cuando pues ya se van a acabar esas vidas y pues se va a poder descansar. Por eso, no creo que por eso sean los déjà vus, pero siento que a raíz de que de vez en cuando recordemos cosas o sepamos hacer cosas que ni teníamos idea de que sabíamos, son cosas que pues, o sea, recuerdos que vienen de otras vidas, personas que se nos hacen como que conocidas, palabras que habíamos escuchado, esos pequeños como pedacitos de otras vidas, siempre van a estar ahí con nosotros. Entonces es como una guía para seguir el camino que debemos de seguir, ¿no? Ah, claro, o sea, no me refiero a que una reencarnación deba hacer repetir su misma vida. Me refiero a que la, no me agrada la idea de la reencarnación precisamente porque es un constante prueba y error. Y por lo menos dentro del budismo, creo, esta prueba y error es infinita hasta que logres ese cometido de ser un ser superior. Ah, hay otra teoría que la mencionaron, donde el número de repeticiones es limitada, pero no sé, creo que tampoco me agrada. Más que nada, o sea, eso ya no es algo que pueda defender a capa y espada porque es una forma en la que yo pienso. Este, pero creo que demerita mucho la posibilidad que tienes en una vida de hacer todo lo posible. Pues bueno, ya es, creo yo, una opinión ya muy personal, lo que cada uno crea en cuanto a este tema. Pero bueno, me gustaría platicar un poco sobre la muerte
comercial, que es el tema inicial por el que queríamos platicar, pero nos desviamos un poquito. Sí, ¿verdad? No, creo que nos vino bien. Sacamos a relucir un tema importante. La muerte que nos venden no es la muerte que experimentamos y mucho menos una muerte en la que podamos confiar fielmente. Usualmente en las películas vemos a una muerte que es brutal y desgarradora, pero hay veces que una muerte es liberadora o que incluso es una forma en la que la persona puede entender más sobre su realidad y apegarse a ese tipo de procesos que de otra forma no experimentaría y no lo haría crecer como una persona. Pues de hecho hay como que 50-50, porque si bien hay, primero debemos de establecer lo que, pues como se nos vende la muerte. A veces se nos vende como una señora, una mujer o un hombre incluso, que es como de que LOL, te toco y te mueres. Pero también está esa parte en la que es como un episodio más en la vida. Por ejemplo, por mucho que me duele reconocerlo, Coco creo que en gran medida le da el clavo con todo esto de lo que es la muerte para los mexicanos. Y tanto que en su momento la critiqué, que porque era como que apropiación cultural y no sé qué tanto, pues hay muchas cosas que son ciertas en la película. Además de que está bien bonita, el soundtrack está hermoso, cómo le canta Mamá Coco. Pero bueno, regresando al tema, esa es la parte en la que Miguel va al mundo de los muertos. Y es esa parte de que, o sea, no se muere, no está muerto, pero conoce a las personas que ya están muertas y les hace cambiar como que su perspectiva de las cosas. Al final entra como un chamaquito que solo quiere tocar música, pero sale comprendiendo lo que es como el valor de perder a unas personas, de valorar a las personas que tenemos en nuestra vida. Y aunque sea un poco muerte comercial, esta película es como un balde de agua fría para darnos cuenta de que realmente pues la muerte no es ni tan buena ni tan mala como muchos pensamos. O sea, porque es eso. También nos vende como un paraíso en donde todos los muertos van a estar, sean buenos o sean malos, pasándose como por el arco de triunfo lo que es el infierno y el cielo. Pero es como que interesante ver también cómo comercializan con eso, cómo las iglesias a veces te dicen como, LOL, dame tu diezmo o te vas directo al infierno. O en plan de que, o sea, no sé, de que pongas tus ofrendas o si no también te vas a ir al infierno. Son muchas cosas con las que se puede comercializar y como que sacar ventaja de eso. Algunas empresas, asociaciones o religiones que te quieren como que empujar esa parte de la muerte que ellos te venden para que tú la consumas y tú digas, ok, todo mi dinero, muy bonita tu papel picado, muy bonito tus tenis, inspiración, Día de Muertos y todo eso. No sé si se da a entender el punto que quiero dar, si no tendremos que borrar toda esta parte, pero no sé qué es lo que opinen ustedes. Bueno, precisamente era el punto que quería, al que quería llegar y pusiste un muy buen ejemplo, lo de los tenis. No sé si quieran hablar un poquito de eso. Un poquito sí. Pues, o sea, siento que el problema con todo este tipo de cosas de que lo catalogan como apropiación cultural o como inspiración, viene mucho creo que con la intención en la que lo hacen y cómo lo hacen. Porque, por ejemplo, de estos tenis Vans, bueno, porque yo vi una publicación en Instagram en donde decían que era inspirados en la popular cultura mexicana. Bueno, no decía esas palabras exactamente, pero decía que estaban inspirados en esto. A diferencia de otros como productos que lo venden como si fuera una idea propia de ellos, sin dar ni siquiera créditos a nada. Entonces creo que ahí sí viene esa parte en donde quieren comercializar con una tradición. En cambio, pues que solamente se inspiran en una tradición y pues de eso generan ganancias. A final de cuentas sigue siendo comercializar con la televisión, pero como que endulzan ciertas acciones con palabras que pues se ven lindas, o sea, son cosas que venden y pues que aminorizan como esa parte del querer venderte tu propia tradición. A mí me parece exactamente lo mismo, pongan inspirados o no, la verdad.
No, o sea, Es bueno, que sí, o sea, sí es como que lo mismo, pero la parte es como la mercadotecnia. O sea, te lo hacen ver como si fuera algo bueno. Digamos que lo único que hacen al decir inspirados es como dar crédito a México. Exacto. Pero de Pero a ahí final de cuentas me sigue parece que no es lo buscando mismo. ventas, ¿no? Sí. Ujú. lo que pienso es que lucran con el simple hecho de que es algo común, porque obviamente estos tenis no son comercializados tanto en, yo qué sé, en Sudáfrica, que no hay mexicanos o tal vez sí los hay, pero muy pocos. Los comercializan en lugares donde saben que hay población para vender. En Estados Unidos, me imagino, en la parte sur, donde hay varios inmigrantes, o incluso aquí en México, porque volviendo al ejemplo de Coco, no sé si recuerden que esa película se lanzó primero aquí en México y después en todo el mundo. Es una forma de objetivizar el producto para venderlo. Y creo que lo que abarcan ustedes acerca de los productos inspirados en son una forma comercial de, de ir vendiendo algo que es enteramente común. Más que nada porque la tradición de Día de Muertos es básicamente el recordar la muerte. Y como la muerte es algo que nos pasa a todos, todos van a recordar e- ese producto mientras estén festejando la festividad. Entonces, creo que comercializar, lucrar y además no reconocer nada de mérito es algo abominable y que se debería de quitar lo más pronto posible. Sí, yo creo que sí. Incluso en el caso de los tenis, por ejemplo, estuve leyendo una publicación de una de las chicas que hizo el diseño de uno y mencionaba que incluso antes de eso no festejaba el Día de Muertos o algo así decía, no me acuerdo muy bien, pero es como, a ver, ¿cómo es que no lo festejabas y luego haces unos tenis o un diseño de unos tenis así? Pues es raro. Y no sé si se acuerdan, hace unos años que hubo como mucha polémica con Disney porque querían registrar Día de Sí. Muertos como marca. ¿Fue como qué? Y es que ese también es un problema del día de hoy. Calladito y bajita la mano, hoy puedes poner tu copyright en cualquier cosa. Y es un problema enorme porque imagínate, ¿no? Si Disney hubiera puesto su, su nombre debajo de todo Día de Muertos, no manches, o sea, hoy en día habría no solo juguetes, imagínate tazas o no sé, piñatas, yo qué sé, cualquier cosa yankee que, que les gustara. Este, y con el nombre de Día de Muertos y abajo el de Disney. Yo creo que es una cosa atroz, porque muchas de las cosas que son reconocidas bajo el título de Día de Muertos, digamos, estas manualidades de papel picado o incluso la cartonería, ¿no? Las catrinas, las calaveritas, o incluso desde la literatura, las calaveritas literarias son parte del Día de Muertos, o las hojaldras y todas estas cosas que conlleva poner una ofrenda. Imagínate que ahora en cada ofrenda tuvieras que poner @Disney o si no, te la quitan. Arroba Disney. Pues mira, parte de lo que, no, bueno, no parte, sino que enteramente el problema viene siendo esto, de aquello de querer, comercializar, sea de la forma que sea como una inspiración, sea como un tributo incluso, pues a final de cuentas, cuando a los extranjeros, a otras partes del mundo les dicen Día de Muertos, lo primero que se les viene a la mente es Coco. La haya comprado o no la festividad, la tradición, Disney ya se ha apropiado gran parte de esto.
O sea, y es que, bueno, yo pongo el ejemplo a un amigo que estaba hablando, que es de Estados Unidos, y pues yo le comentaba de que por estas fechas, pues era lo del Día de Muertos, que se ponía la ofrenda y todo eso, pues para que conociera un poquito más. Y pues él, literal, para cada cosa que yo le decía, él me estaba respondiendo como de, ah, como en la película de Coco. Entonces, pues sí, creo que es un claro ejemplo de que no importa con qué intención lo hagan, pues al final de cuentas es como más dinero para esta parte de que, mira, yo te estoy haciendo un tributo, te estoy dando te estoy demostrando que me estoy inspirando en tu festividad, pero al final de cuentas el dinero es mío. ¿Sabes? Es como si a un objeto le pusieran que cuesta 100 pesos y después le ponen que cuesta 99.9. O sea, al final es lo mismo, pero las ganancias van directamente para aquel que está comercializando con esta bella tradición que no tiene para nada que ver con todo esto del dinero, de todo lo que consumas, de aquello que vendas, o sea, no. La festividad es recordar a los que ya no están entre nosotros, pero por alguna razón se ha transgiversado tanto que es realmente, pues, ¿qué? El que venda más con temática de Día de Muertos. Hace rato salí a Walmart y me topé con una cosa bien curiosa. Dejando de lado de que ahora que estamos grabando en 31, ya están las cosas de Navidad ahí puestas. Amo. Las pocas, las pocas cosas que quedan de Halloween y de Día de Muertos están o bien arrumbadas o olvidadas. Y dentro de esas cosas había una camisa que decía, yo soy la Catrina, obviamente en inglés, valga la ironía. Y había una señora junto con sus hijos que la iban a comprar y no solo una, iban a comprar una para cada uno. Y bro, o sea, yo nunca me he puesto a hacer una Catrina, pero conozco la labor de cartonería. Sé que es muy cansado hacer primero el esqueleto, después irle poniendo el papel craft, después recubrirlo de cada una de las capas hasta terminar el producto. Sé que es cansado, sé que es una labor titánica hacer una figura así. Y que ahora puedas verlo dentro de una camisa que ni siquiera reconoce esta labor que mencionamos, es súper triste porque quizás en el futuro las máquinas hagan Catrinas de cartonería en 10 segundos cuando cuando a un artista le toma meses llevarla a cabo. Entonces, creo que es algo que se debe de cambiar, una concepción que tenemos que cambiar en la brevedad para hacer más notoria la labor de los artesanos. Por ejemplo, en el barrio del artista, ahorita no he ido para allá, en esa parte de Puebla, pero hace un año recuerdo que cuando iba bueno, con mi ex, veíamos que desde muchísimo antes estaban preparándose para esto. O sea, no es como que lo hicieran un día antes del 2 de noviembre. O sea, lo empezaban a hacer como desde septiembre. O sea, para que les diera tiempo de ponerle todos los detalles, toda esa parte artesanal, todo aquello que representa lo que es una Catrina, una pintura de una Catrina o eso. O sea, no es, o sea, se ve el amor que tienen en esa parte, se ve esa inspiración que les nace, esas raíces que son parte de nosotros, se ven claramente en el trabajo y en el esmero que ponen estas personas. A diferencia, pues, o sea, y no estoy diciendo que no hayan personas, por ejemplo, latinoamericanas que trabajaron en Coco, pero a final de cuentas no es lo mismo, no es para nada, no es ni siquiera de cerca lo mismo, aunque sea el mismo tema, no lo es. O incluso desde una película que fue realizada por mexicanos, hay formas en las que el mercado te exige adaptarte a una globalidad que se pierden muchos aspectos de la tradición en sí. Yo me acuerdo mucho de El libro de la vida, que, ok, habla de
la raíz cultural de nuestra festividad, pero la explota hacia este lado como más americanizado o comercial, no sé qué nombre lleve. Y entonces se pierde toda la narrativa que podríamos tener, toda la riqueza que puede tener este plano como del Mictlán que exponen brevemente, se pierde entre el, perdón, las vulgaridades de, del, del mundo como más vistoso, más bonito. De hecho, si recuerdas en esa película, o sea, según está en el... Según va a conquistar a María, Manolo va a conquistar a María y hasta le lleva serenata y todo. O sea, y la ambientación así súper mexicana, al estilo gringo, de que en todos lados hay cactus y Mm. así. Pero le empieza a cantar y le empieza a cantar una canción en inglés, la de Creep de Radiohead. O sea, ¿qué? ¿Cómo por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la historia que van llevando? O sea, y también le empieza a cantar al toro en inglés, una canción que no recuerdo el nombre, pero también nada que ver. ¿Por qué Manolo canta en inglés y se supone que está en un pueblito que es mexicano? O sea, no tiene mucho sentido eso. O sea, con tal de que sea un poquito más disfrutable, entre comillas, para todo el público, pues arruinan lo que es la parte de que, wow, una película que es mexicana, que tiene esa ambientación, que bien pudieron poner una canción en español. O sea, no lo sé. Pero ¿por qué? Yo la verdad es que no me acuerdo nada de esa película, entonces no les puedo decir nada. Es muy olvidable, la verdad, entonces no te culpamos. ¿Quién dice? No, está muy bonita la película. Fuera de todo, está muy bonita. Ah, me Hasta encanta está todo más lo de bonita que chistes y Coco. elotes. De ahí sale el hombre de cera. Mira, voy a hacer como que no escuché eso y voy a pasar al siguiente ejemplo. A ver, por ejemplo, Dale. ¿han visto la leyenda de la Nahuala, la película? Ujú. Fíjate que esa es una que me gusta mucho. Fue hecha por Anima Studios, no me acuerdo en qué año, 2007. pero aquí en México. Salió toda una saga de películas, ¿no? Ajá, De esa, o sea, la de La Nahuala, El Charro. esas están muy divertidas. Pero, ajá, créeme que yo solamente me quedaría con la de acá de Puebla, con la leyenda de la Nahuala. Ay, Y no es porque sea un pipope, sino porque es la mejor lograda, la que logra transmitir esos sentimientos tan bonitos que lleva el Día de Muertos. Porque las otras, quiéralo o no, llevan una connotación más clichesca Se dentro de su arriesgaron. narrativa. Exacto, exacto. Con tal de llegar a más público fuera del país, sacrificaron la calidad con la que podían narrar nuestras tradiciones y nuestra cultura. En la leyenda de la Nahuala, por ejemplo, todavía me acuerdo que cuando la vi y reconocí la biblioteca palafoxiana, dije, wow, o las locaciones que suelen ocupar dentro de la película, o las referencias incluso de alimentos, de comida, de cualquier cosa. Era bastante grato ver esas cosas dentro de una pantalla tan grande como lo era el cine cuando era niño. Entonces, creo que esas cosas no se tuvieron que perder dentro de las siguientes películas porque imagínate, ¿no? A un niño de Guanajuato que viera la película de las momias de Guanajuato y que le diera bastante igual porque la trama no toca nada que sea de Guanajuato, más que el nombre. Pero, ojo, porque, o sea, sí, no se debió de perder en ningún momento, porque yo le veía muchísimo potencial a esas. No recuerdo cuál fue, de hecho, hace fue como la semana pasada que vi la última que salió. Y, o sea, literal, tanto sus chistes ya todos
O sea, y no digo que sean como inapropiados ni nada, sino que nada que ver como con lo que están pasando. Yo recuerdo que eran como niños, ¿no? Y ya, o sea, toda la película se basa en que el hermano del chisguete, creo, no sé si ya se llama Miguel el chisguete, su hermano se liga como a la otra. Y todo el tiempo están ahí como que ellos dos como en plan de que, bueno, ¿qué somos, no? O sea, una relación que, mira, mucho al caso no viene con lo que es lo de la leyenda pues de esto, de lo que habla, pero es que no recuerdo cuál era. Pero todo el tiempo se la pasa así como en esta parte de la relación, con tal de querer monetizar o con tal de querer, ¿cuál era el tema? Mm, Llegar lucrar, a un público no, internacional. ajá, o sea, vender a la muerte en otros lugares, o sea, vender esta parte de México, pues la perdieron completamente, o sea, ya no tiene mucho que ver y se desviaron completamente de lo que tenían una buena idea, tenían una buena animación, una buena historia, personajes y todo, pero con tal de querer, o sea, yo creo que si hubieran seguido con ese camino, hubieran sido hasta pues más memorables, tanto para los mexicanos, que pues yo creo que la leyenda de la Nahuala, pero las otras no. Yo creo que todos los mexicanos, incluso, se hubieran aventado toda esa saga si hubieran seguido con lo mismo que tenían, porque era una idea buena, era una idea original, pero con tal de querer vender más, pues ni llegaron a tanto público como esperaban y pues perdieron al que tenían. Pero imagínate, siendo México un país tan vasto en leyendas, porque hay muchas, tan solo aquí en Puebla son incontables, y que todas esas leyendas se vayan perdiendo porque nos atrae más una imagen comercial. Yo a los niños que veía hace un año pidiendo calaverita, los ves con disfraces que no vienen al caso, a nuestra realidad, ¿sabes? Am, los ves disfrazados de vampiros o de zombies, de momias, de, yo qué sé, cualquier cosa que esté dentro de la cultura pop, pero no de las leyendas que están dentro del país. Imagínate cómo sería un disfraz de un alebrije en un niño o en un adulto incluso. Imagínate cómo sería el disfraz, yo qué sé, de estos cuentos de la mano peluda. Son muchas cosas que se van perdiendo porque no los vemos dentro de un aparador. Ajá, incluso si tú buscas disfraces, te salen puras cosas, pues, que nada que ver con México. E incluso de este lado del charco, hace años no era tan popular. O cuando yo era niño no era tan popular. Y ahora que pues ya estamos bastante grandecitos, Mm. ahora es inevitable ver el Zócalo lleno de personas con disfraces, con toda esta parafernalia que trae el 31 de octubre. Incluso Pero el desfile del Día de Muertos aquí en Puebla, la gente se disfraza de cosas, pues de Halloween, no de Día de Muertos, y se llama así el desfile de Día de Muertos. o incluso si vas al centro durante los días 1 y 2 de noviembre, bueno, hace un año cuando se podía salir, la mayoría de ofrendas están muy escondidas o de plano no están. Y uno se queda en shock porque debería ser algo que fuera fomentado. Hace un año veíamos, por ejemplo, la ofrenda de nuestra hermosísima prepa. Ya, Pero más allá de eso, pero si tú salías a los demás edificios del centro, las ofrendas no estaban ahí, no estaban presentes. A mí me gustaría ver una mega ofrenda dentro del Zócalo de Puebla, como la de la incluso con cosas como la de la prepa, pero imagínate la enfrente de catedral, o incluso que fuera la catedral, imagínate, Si quieren ver estaría una bellísimo. ofrenda gigante, pueden buscar la ofrenda de la preparatoria Emiliano Zapata en internet. Hasta salió en las noticias de España. Salió en las Ojo. noticias, en varias noticias, entonces seguramente sí les va a aparecer. La verdad es que estuvo muy bonita, entonces sí vale la pena verla. Pero imagínense, ¿no? Una super ofrenda que ocupara
el, el jardín de la catedral. O sea, estaría bellísimo, la verdad. Y que todas estas cuestiones culturales se vean opacadas por, por estas formas comerciales, sí se me hace horrible. Y es algo que no, es un futuro que no me gustaría vivir, donde el Día de Muertos sea una opción y el Halloween sea una realidad. Y, o sea, no, bueno, creo que no tiene nada de malo que festejemos otras como festividades, ¿no? Ajenas a lo que es parte de nuestro territorio. Porque, por ejemplo, la Navidad, pues la Navidad, hasta donde yo tengo entendido, y perdonen si me equivoco, es el nacimiento de Jesús, ¿no? Se celebra el nacimiento de Jesús. Sí, Sí, en efecto, Ok. es una tradición extranjera. Pues sí, obviamente, Jesús no nació en Tehuacán, no nació en Veracruz, como dicen, ¿no? Entonces, pues, o sea, no tiene nada de malo celebrar o festejar festividades ajenas a lo que es en el territorio. Lo que sí es malo es anteponerlas sobre las que están en nuestras raíces. Que, o sea, te pases de largo lo que es el Día de Muertos y solamente, pues, no sé, te disfraces en Halloween y te tomas una foto y ya te olvides completamente de toda esta festividad. Ahí es donde radica el error, donde anteponemos las festividades de otros antes que las nuestras creencias y tradiciones, ¿no? O incluso yo me iría a otra parte. Eh, si usted festeja el Día de Muertos y pone una ofrenda y todo muy bonito y se va por esta parte vistosa, está bien, pero podría serlo mejor. Si uno se pone a pensar acerca de todas estas cosas que van relacionadas a la muerte, eh, la verdad es que llega a un conocimiento muy rico de, sobre qué es lo que pasa después de que uno vive o qué es lo que nos depara la muerte y por qué la concebimos así. Ok, ¿van a agregar algo al tema o ya cerramos? Pues no, pues más que pues recordarle al espiral que pues como siempre él tiene la última palabra, él o ella, y pues claro, ¿no? Si tú tienes una idea pues completamente diferente a lo que nosotros estamos comentando, pues también, ¿no? Es interesante escuchar lo que pues piensan nuestros espirales. Actualmente no sabemos muy bien cómo hacer para que nos cuenten lo que escuchan, lo que piensan de lo que nosotros hemos dicho, pero supongo que con el tiempo ya se nos ocurrirá algo, pero pues no olviden que pues tienen que hacerse oír siempre, que todas esas opiniones que tengan, todas son válidas, todas son respetables y todas son válidas. No, creo que ya había dicho válidas, pero bueno, recuerden que su opinión vale mucho, nunca deben de callársela, por muy tonta que piensen que sea, no lo es. Siempre son opiniones personales, entonces, pues también, ¿no? Que si recibimos un poquito más de información cada uno de nosotros o lo que sea, no tiene nada de malo cambiar de opinión. Se llama ser sabio y pues ser congruente con nuestras acciones. Entonces, pues sí, eh, creo que nada más. No sé si quieran agregar algo más ustedes. pues más que nada recuerden que el Día de Muertos es una festividad muy bonita, que a pesar de todo esto que ya hemos comentado, pues no hay que perder como que la esencia del día, que es recordar a lo mejor a la gente que ya no está aquí con nosotros. Y pues eso, si quieren celebrarla o festejarla, háganlo. Si no quieren, pues no lo hagan. Pero pues tómense el tiempo para investigar un poco, para leer, para escuchar canciones y hablen del tema, porque me parece que es pues una festividad muy rica y muy, muy, muy padre. Entonces, pues sí, consuman local. Goza de las hojaldras, ve por unas naranjas, hazte un buen ponche ahorita que se acerca la Navidad, aunque la detesto. Y prepárense para el siguiente especial que esperamos sea en diciembre, donde van a escuchar este Grinch en toda su esplendor macabro. Pero hasta ese momento, Quédense en su casa.
Los queremos. Ya no van a hacer anuncios parroquiales hoy. Ya no tengo nada que anunciar, no sé ustedes. Bueno, Anunciar no, recomendar algo. pero pues alguna recomendación, Le hago un corte y ya le damos recomendaciones, ¿va? Ujú. dale. Y bueno, ahora pasamos con las recomendaciones de la semana. Dana, ¿tienes algo? Pues sí, de hecho yo iba a tocar este tema en este episodio, pero lo hiciste tú y es con respecto a The Midnight Gospel. Es un podcast ilustrado que pueden encontrar en Netflix. Creo que en algún momento había hablado con esto de Juan. No, había hablado de esto con Juan, de que gracias a este podcast como que salió la idea de hacer uno igual. O no sé si lo soñé. Por favor, recuérdame. Este, ¿De qué estaba hablando? sí, de hecho, por ese podcast fue una de las... Nos vamos a ver muy, muy ojetes, pero fue una de las inspiraciones para este podcast. En efecto. Pues bueno, en general todo el podcast está muy bueno, toca temas demasiado interesantes y son mucho más profundos que nosotros. Pero en especial es el capítulo 7. Se llama Turtles of the Eclipse o Las Tortugas del Eclipse, que pues sí, lo pueden encontrar en Netflix. Es precisamente este en el que habla respecto a la muerte, cómo él ve la propia muerte y qué es lo que significa la muerte para nosotros y cómo es que el morir hace que estemos vivos. Entonces, es muy interesante, la verdad. Y, y pues ya, creo que esa es como mi recomendación de la semana. Lol. Jime, ¿alguna recomendación? Bueno, yo les quería recomendar un libro que es como un súper básico de la literatura hispanohablante, que es Aura, de Carlos Fuentes. Me parece que va mucho con el tema y aparte es un libro súper chiquito que pueden leerse muy, muy rápido y está muy, muy interesante. Dije mucho muy, pero bueno. Hablando de libros cortos y que hablan de la muerte, lea Pedro Páramo. Es uno de mis libros favoritos y que además es súper, súper bueno. Obviamente es muy confuso, igual que la propia idea de morirse, pero leyéndolo puede llegar a conclusiones muy, muy, muy astrales acerca de por qué existe la muerte y cómo la percibimos. Además, le voy a recomendar una canción que se llama La Bruja. Es un guapango, así que puede tener distintos intérpretes, pero es una gran canción. Escúchela a las 2 de la mañana para entrar en el mood. Entonces, esas son mis recomendaciones de la semana. Oigan, ¿Qué? ¿ustedes ya leyeron el libro de Al final mueren los dos? No, no, no No, todavía no. De Adam Silviera, no sé cómo se Silvera, pronuncia sí. bien su apellido. Ajá. Pues precisamente es como realmente, por ejemplo, donde trata un poco del tema del destino, donde literalmente te llaman en la madrugada y te dicen, te vas a morir el día de hoy. No sabemos cómo, no sabemos ni a qué hora, pero hoy te mueres seguro. Hagas lo que hagas, te vas a morir. Entonces, pues le va dando el significado a la vida de nuestros dos protagonistas, que se llaman Rufus y... Ay, se me fue su nombre del otro chico. Pero, pero bueno, estos dos chicos, debido a que pues saben que ya están a punto de morir, pues le da ese significado a la vida, o sea, hacen de todo justamente antes de morir. Y es, bueno, viene muy de acorde al tema, sobre todo complementado con todas estas opiniones, como que agarra más sentido ya cuando lo lees y complementas con estas ideas que se dijeron el día de hoy. Pero estaría muy bien si lo fueran a leer. Está muy bonito el libro, además, te hace llorar. ha sido un placer que nos acompañaras en este programa, en este súper especial que
grabamos con mucho amor, con mucho empeño y mucho cariño. Gracias por escucharnos. Yo soy Juan Jesús Jiménez. Yo soy Jimena. Y yo soy Dana. Y esto es La Y esto es La Espiral. Espiral. Adiós, Adiós, amigos. gracias por escucharnos. Chao. Y los bloopers. Entré en desesperación cuando vi su foto. ¿Después hacemos tour o qué?